Estamos en el lobby del Sofitel Buenos Aires Recoleta. Vinimos a entrevistar a un economista y periodista, Willy Cohen, que publicó el libro Somos Nosotros. Y hoy podemos escucharlo todos los días en Radio Rivadavia. ¿Por qué tenemos que eliminar el gen inflacionario en una Argentina que ya superó el 105% anual de inflación y que tiene altos niveles de pobreza? Sabemos que nuestro país atraviesa un contexto muy complejo a nivel económico, pero que no nos permite perder esperanzas positivas hacia un futuro en un año de elecciones. Por eso le preguntamos dónde ve oportunidades y en qué deberíamos invertir nuestro dinero. Somos nosotros, como se titula el libro de Willy Cohen. Los invito a que nos acompañen para este reportaje. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor. Líderes TV presenta el cuarto Fórum CEOs Evolution. El próximo martes 4 de julio, de 9 a 13 horas, 24 CEOs compartirán su visión desde el Buenos Aires Sheraton Hotel and Convention Center. Accede a www.liderestv.com.ar para más información y participa. No te lo pierdas. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @lideresTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. Estamos con Willy Cohen, Guillermo, ¿no?, de nacimiento, un periodista muy destacado, especializado en economía, que publicó recientemente su libro Somos Nosotros y que nos ha hecho que aprendamos de economía en un contexto difícil, pero en un lenguaje sencillo. Willy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cecilia? Un gusto verte, verte espléndida como hace tantos años que nos conocemos, y la verdad que siempre un gusto charlar contigo y te felicito por todo el trabajo tuyo de todos estos años, realmente. Muchísimas gracias por tus palabras. Y nos conocimos en ámbito financiero. Así es, en la década del 90, con perdón de la palabra. 90, así es, cuando sí, en ese diario se había reunido una redacción muy interesante, ¿no? Sí, la verdad que fue espectacular. Yo llegué, claro. Liderando diferentes medios. Sí, que fueron en alguna medida nuestros maestros, ¿no? Es decir, bueno, ya Julio Ramos, ya fallecido, pero bueno, Roberto García, Daniel Fernández Canedo, y después una generación de periodistas jóvenes, entre los que estaba Cecilia, Carlitos Pañi, Willy Laborda, bueno, un servidor aquí, y tantos otros, obviamente. Sí, realmente una lindísima experiencia. ¿Fue tu primer paso por el periodismo? Porque vos estudiaste economía en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Así es, sí. Yo era un estudiante de economía de la UBA,
Y bueno, la conté 40 veces la anécdota, la cuento rápido. En esa época, en los años 80, existía hoy debe existir digital, pero en esa época había un pizarrón en la facultad que era la bolsa de trabajo, y donde, digamos, las empresas pedían, hacían sus ofertas de empleo a los estudiantes recién recibidos o a los estudiantes en la mitad, en fin. Y yo estudiaba la licenciatura en Economía, había, qué sé yo, 3 pizarrones pidiendo gente para los contadores, los que estudiaban contadores, los estudios contables, después estaban los licenciados en Administración, había ahí también otro pizarrón lleno de pedidos. Y para los licenciados en Economía había solamente 2 cartelitos, nada más que 2 cartelitos. Uno decía, que siempre lo recordé, licenciados en Economía o estudiantes avanzados con vocación periodística. Y yo, digamos, porque además uno decía, ¿qué vas a trabajar de ministro de Economía? Haciendo, digamos, ¿no? Bueno, y por también situaciones casuales. Yo en esa época te hablo cuando yo tenía 23 años, digamos, trabajaba en una empresa familiar que necesitábamos tener la cotización del dólar en determinados momentos, porque había una controversia, en fin, con, no sé si era un cliente, un banco, en fin. Y entonces me pidió el gerente de la empresa, me pidió que fuera al archivo del diario Ámbito Financiero a tomar los datos de cuánto había valido el dólar en determinados años. Hay que ir físicamente. Creo que las generaciones jóvenes no se dan cuenta naturalmente, de la facilidad que con un clic de un teléfono vos tenés. Claro. En esa época los archivos, los diarios se archivaban incluso, por lo menos en ámbito en microfilm. Entonces se hacía. Y eso era moderno. Sí, y bueno, y así fui, me atendieron en una oficina. Entonces, yéndome del lugar, me acordé de aquel cartel y pregunté sobre el tema, y ahí me dijeron sí, justamente que era Julio Ramos, que le gustaba buscar, digamos, gente de la facultad para la redacción del diario. Bueno, y así fue que terminé llegando a ese lugar maravilloso del que finalmente nunca me fui, ¿no? Porque la realidad es que a partir de ahí sí encontré una actividad que me fascinó, y bueno, y conocí gente maravillosa y tuve unas experiencias súper interesantes, sí, señor. Pero también fue muy formativo desde lo profesional. Sin duda. Ámbito Financiero tenía una forma de titular muy particular. Se hablaba en copete, como decimos en la jerga periodística, y trabajaba mucho sobre las negritas. O sea, todo lo que después con el tiempo también vino, facilitaba un poco el había una regla, lector. Había una regla que siempre, digamos, que es muy interesante y que valdría mucho para la actualidad, que era que Ámbito Financiero sigue siendo hoy ese mismo diseño, más allá del contenido editorial, pero es un diario que tiene mucho texto en la tapa. Así como hay diarios que tienen títulos y fotos, esto viene de la época de La Opinión, de los años 70, digamos, ¿no? De modo que era un diario, insisto, con mucho texto en la tapa. Y entonces Ramos lo que hacía era que los textos de política los hacía leer a los de economía, y los textos de economía se los hacía leer a los de política, por lo menos los que iban en la tapa. Y si los de política entendían lo que decían los textos financieros, entonces se publicaba, y así. Y eso creo que, bueno, fue también una de los grandes hallazgos de ese fenómeno. Que poner charlas de Quincho en la tapa. Sí, claro. Porque fíjate que charlas de Quincho era una forma de un chisme muy sofisticado, pasaba dentro de la cocina política. Así es. O de las decisiones empresariales. Sí. También eso también es una herencia de una sección que se llamaba Avatares y que se publicaba en la tapa de La Opinión con todo el chimenterío político, ¿no? Por supuesto, Ámbito le agregó lo que pasaba en ese momento, que era el boom, sobre todo, de los clubes de campo, y la gente empezaba, digamos, a juntarse los fines de semana. No era como ahora que había 300, había menos, miles, pero la política, el establishment se juntaba en esos asados, y eso es lo que trataba de reflejar un poco las charlas de Quincho, a tal punto que terminaban con un chiste, porque en general los asados terminan con gente contando chistes.
vos fuiste director de El Cronista durante varios años. Desarrollaste tu propia empresa en medio, ¿no? Somos Nosotros. Claro. Además de haber tenido y continuar ese paso de Somos Nosotros en Millennium todos los días. Sí, señora. ¿Cuántas horas al aire estás? Bueno, digamos, la novedad de este año es que después de casi 15 años en Millennium y en la FM, Somos Nosotros pasó ahora a la AM. Estamos haciendo la tarde en Rivadavia, que es una experiencia obviamente muy desafiante, pero en alguna medida esa semilla que aprendimos en Ámbito, que tiene mucho que ver con la independencia, es decir, el periodismo independiente y el periodismo económicamente independiente, que no depende del Estado, que finalmente se financia con la publicidad en general privada. Es cierto que eso ha cambiado mucho en estos últimos años, porque el sector privado se ha retirado mucho y el Estado, en todos los sentidos, digamos, avanzó sobre la vida de las empresas, las familias, y eso también juega en el mundo de los medios. Pero después de haber pasado prácticamente 11, 12 años en esa redacción en Ámbito, donde efectivamente fue donde yo me formé, me gustó mucho lo de convertirme en un periodista independiente totalmente, digamos, y poder trabajar, escribir en los diarios, estar en la televisión, estar en la radio. Por supuesto, ahora se sumó las redes, que es algo maravilloso, desde luego, pero siendo mi propio empleador. Eso me pareció realmente una gran cosa, que lo pude desarrollar financiando, digamos, mi actividad con la publicidad, ¿no? Y bueno, y es una experiencia que hoy no me imaginaría sin ese nivel, independientemente de que uno pueda trabajar en medios. Imagínate, hoy estoy en Radio Rivadavia, yo nací escuchando Radio Rivadavia, estamos en el estudio, se llama Héctor Larrea, el otro se llama Cacho Fontana. Imagínate, para la gente que nos gusta la radio, los medios, estoy tocando el cielo con las manos. Pero me sigue gustando la idea de tener mi propio boliche que se encarga, digamos, de garantizar pero es decir, eso, porque creo que eso, y la experiencia de Millennium sobre todo también fue muy interesante. Siempre, digamos, sigo sintiéndome parte de esa familia, digamos, ¿no? Que es realmente, en el caso de Millennium, un medio totalmente independiente, que no forma parte de ningún multimedio, que los dueños son gente con nombre y apellido, la familia Ponlecica, que tiene la radio hace 25 años, todo el mundo los conoce. En definitiva, es un consorcio donde todos remamos, y eso realmente me ha hecho sentir siempre muy, muy libre, y al mismo tiempo me ha permitido participar de todos los espacios. Es decir, eso realmente lo valoro mucho, sí, señor. A lo largo de estos años has sido testigo y comunicador de una Argentina que ha tenido altos, bajos. Ha sido como navegar empresariamente en una montaña rusa. Bueno, eso tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con este libro, ¿no? que se llama Somos Nosotros, y que efectivamente, si querés, es una marca que yo adopté a partir de la crisis del 2001, cuando además coincidió con que yo empecé a hacer mis propios espacios de radio, de televisión, y lo del Somos Nosotros surgió justamente en esa crisis del 2001, donde en alguna medida se vivió una tragedia política, económica y social en la Argentina, y
Y reapareció en ese momento algo que ha estado siempre en la historia argentina y seguramente en el gen de los argentinos, que es, digamos, esto de, en lugar de tratar de buscar solución a los problemas, tratar de buscar los culpables, ¿no? Y esa enorme frustración que generó la crisis del 2001, que derivó en el que se vayan todos, que son temas muy actuales hoy también, ¿no? Y a veces parecen recurrentes. Claro, ¿no? claro. Pareciera que no evolucionamos, claro. No aprendemos de ese Exacto. 2001, de las vivencias tan traumáticas. Claro. Y que además fue una situación que interpeló mucho al poder en términos generales, no solo al poder político, sino al poder empresario, al poder mediático, al poder de las corporaciones en general. El que se vayan todos no era solamente contra los políticos, ¿verdad? Y los políticos vieron eventualmente el desborde en la puerta de sus casas. Les costaba caminar por la calle, incluso a los periodistas también. Es decir, era una situación muy, muy dramática. Entonces, en alguna medida la solución que se encontró es buscar los culpables. Y, digamos, en lugar de hacerse cargo la sociedad de ese fracaso económico, social que había sido el estallido del 2001, la pobreza, no, se eligió discutir quién es el culpable de todo esto, ¿no? Y entonces apareció lo de siempre, y bueno, las privatizaciones, la década del 90, el neoliberalismo, los antipatria, el club de la deuda externa. Ese fue el principio de la grieta. Después la grieta se agravó cuando se incorporó la tragedia de los 70. Pero el principio de la grieta, desde mi punto de vista, y está contado en este libro, y ahí fue cuando se me ocurrió decir, che, no le echemos más la culpa al Fondo Monetario, somos nosotros. Por supuesto, somos nosotros con distintos grados de responsabilidad. Es obvio que muchas lecturas. Pero lógico, somos nosotros, ¿no? Culpa que exacto. puede representar. Y también mirando hacia adelante. Y desde la responsabilidad y la oportunidad que está en nuestro poder. Exactamente. De ser nosotros quienes vamos a actuar ese cambio. Tal cual, ¿no? Y haciendo este libro, que fue un trabajo de 5 años, wow, donde en realidad, la verdad que yo puedo decir que el libro terminó siendo una obra de arte porque no lo hice yo, que lo hizo... ¿Cómo es eso de publicar un libro que firmas vos? No, yo por supuesto escribí todos los textos. Esto es un diccionario, es básicamente un diccionario de la A, fíjate, de la A a la Z, ¿no? Es un diccionario, es muy ilustrado, con términos que tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy. O sea, si vos ves el índice... sí. Sí. Bueno, ese el millón de pesos. Por supuesto. Ese es el trabajo que hicieron Sofía Pomar y Ana Goldman, que son las que hicieron la edición y que tuvieron la idea de armar, ya te digo, un diccionario, donde de la A a la Z, imagínate, en la letra D está el dólar, la devaluación, todo lo que se te ocurra, hiperinflación, todos corridas, ¿entendés? Aislamiento, la grieta, y también los distintos poderes, ¿no? Los sindicatos, que en realidad es lo que a mí me tocó ver desde una platea preferencial durante 40 años, que también es un poco el fracaso económico de la Argentina, porque es decir, finalmente si uno mira lo que ha pasado en estos 40 años, que a nosotros nos tocó, digamos, trabajar de periodistas, en términos de pobreza, desde luego condiciones sociales en general, educación, condiciones digamos, generales. Hemos vivido, de hablar la devaluación de la moneda, los 13 ceros, el billete de $1.000.000 de pesos, digamos, los festivales de bonos. En el libro están todos los bonos que se te ocurran, la caja de ahorro, ¿te acordás? Bueno, vos sos joven, pero en este país a los chicos de 6 años, en los años 60, nos enseñaban a ahorrar con una caja de ahorro postal, mirá, que la gente si lo mira se va a acordar muchísimo, no sé dónde acá se puede ver mejor, ¿no? La caja de ahorro postal. Entonces venían a la escuela. Y era una libreta. Exactamente, la libreta de ahorro. Y los chicos íbamos al correo y poníamos la platita y el correo nos daba estampillas. Por supuesto, el Estado y la inflación se llevó toda la plata, ni a los chicos repatraron, ¿verdad? Willy, ¿qué palabras de todo ese trabajo de investigación habría que eliminar del diccionario para que nuestra economía pudiera remontar? Mirá, como te digo,
en este libro hay varias cosas que se repiten, ¿no? Pero yo diría que en ese somos nosotros hay dos fenómenos que a mí me parecen importantes porque se registran a lo largo de toda la historia. Hay una copia de un diario financiero que se editaba en Buenos Aires en 1890, que se llamaba The Standard y estaba en inglés. Está la copia en el libro, donde el periodista cuenta 1890. Dice, ¿cómo puede ser que esta gente imprime dinero en forma tan irresponsable y cree que eso no va a tener consecuencias? Y hablamos con los funcionarios y los funcionarios nos dicen, no importa, porque viene la cosecha. Es decir, una nota que podría estar escrita esta mañana en la tapa de La Nación, del Cronista, de Ámbito, de Clarín, 1890, ¿no? Entonces, creo que yo veo que hay dos comportamientos muy del somos nosotros, ¿no? Y que me parece que en parte explican esta tragedia económica, ¿no?, que tenemos. La primera es que los que llegan al gobierno nunca se quieren ir. Y esto es desde la primera junta de Cornelio Saavedra y Moreno hasta el día de hoy. O sea, el que llega al gobierno no se quiere ir. Y como no se quiere ir, ¿qué hace para no irse? Hace estallar el Estado, hace estallar el presupuesto, gasto público, demagogia, endeudamiento, cuando se corta el endeudamiento, emisión de papeles. Entonces, obviamente, los sectores más informados de la sociedad, los sectores más acomodados, al ver ese desastre, corren al Banco Central. Antes se llevaban el oro, ahora se llevan los dólares, dejan los papelitos, se producen después violentas devaluaciones, violentas, obviamente, transferencias de ingresos. Eso ha pasado en la Argentina históricamente, ¿no? Y la otra cuestión, bien del somos nosotros, muy instalada en la dirigencia, y no solo en la dirigencia política, social, en los medios de comunicación, es esta idea del Estado presente, ¿no? Es decir, si hay, exacto, y además, si hay un Estado presente, eso va a garantizar que los sectores, digamos, más humildes estén contenidos contra los sectores más poderosos, ¿no? Yo te digo una cosa, Cecilia, eso puede ser que sea cierto, pero lo que yo vi, y lo que está contado en este libro, lo que yo vi en 40 años en Argentina, es que en Argentina es exactamente al revés. O sea, cada vez que se mete el Estado, se mete en beneficio de los más ricos. O sea, tenemos un Estado Hood Robin, sí, que le quita a los pobres con la inflación para repartir subsidios. Y podemos hacer todos los ejemplos que se te ocurran. El control de cambios, el cepo. ¿Quién se lleva el dólar oficial? ¿Quién accede al dólar hoy de 220 pesos? El que está acomodado con el gobierno. Los trabajadores que quieren ahorrar o que necesitan enviar dinero a sus familiares. Y tienen que pagarlo 450 o lo que valga en el mercado, ¿no? ¿Quién cambió los autos de lujo con los dólares baratos? ¿Quién viajó por el mundo con los dólares baratos? Vamos a hablar de tarifas públicas. Se han regalado las tarifas de luz y gas a los sectores más ricos de la sociedad. Deterioro de toda la infraestructura, por supuesto, que no se recupera, la ley que genera un daño. La ley de alquileres. ¿Cuál es el cuento de la ley de alquileres? No, tiene que estar el Estado, porque si no los pobres inquilinos son esquilmados por los propietarios. ¿Qué es lo que pasa hoy cuando se metió el Estado? Hoy los propietarios son los dueños del mercado, porque se acabó la oferta. Es decir, por eso digo, esto es un tema que sobre todo ha tenido mucho rating en los medios y especialmente en los medios masivos, esto de que tiene que haber un Estado presente. Y la realidad es que el Estado son personas. Entonces, claro, efectivamente, los que quieren manejar la lapicera del Estado vienen con el cuento del Estado presente. Y yo creo que esos dos fenómenos, dirigentes que no se quieren ir del Estado, que hacen estallar el Estado, y el cuento del Estado presente, es lo que yo creo que nos ha traído en buena medida este fracaso que nos ha tocado comentar.
ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor. Líderes TV presenta el cuarto Fórum CEOs Evolution. El próximo martes 4 de julio, de 9 a 13 horas, 24 CEOs compartirán su visión desde el Buenos Aires Sheraton Hotel and Convention Center. Accede a www.liderestv.com.ar para más información y participa. No te lo pierdas. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.